¿Qué harías si la persona que juró protegerte hubiera esperado 12 años para encontrar el momento perfecto y quitarte todo lo que tienes? Imagina estar de pie en la cocina de la casa de tus sueños, sosteniendo una delicada taza de porcelana que perteneció a tu difunto padre, cuando un completo desconocido te llama para decirte que tu matrimonio no es más que un elaborado fraude cuidadosamente planeado. Pero antes de contarte cómo descubrí toda la verdad y conseguí darle la vuelta a la situación, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Cada semana compartimos historias llenas de traiciones, secretos familiares y giros inesperados que te mantendrán al borde del asiento. Ahora sí, déjame contarte la tarde en que mi vida se hizo añicos y comenzó la silenciosa guerra que lo cambió absolutamente todo. La taza de porcelana blanca era tan ligera que apenas podía sentir su peso entre mis manos. Estaba envuelta en varias capas de papel gris lleno de polvo por la mudanza. Yo me encontraba en medio de la cocina, rodeada de cajas aún sin abrir, mientras el aroma de la pintura fresca impregnaba toda la casa. Desde la cocina podía ver a mi esposo, Jonathan, subido en una pequeña escalera de madera en la sala de estar. Detrás de él estaba su madre, Diane, con las manos elegantemente cruzadas frente a su cintura, indicándole exactamente dónde debía colgar el retrato de sus abuelos. Ambos reían. Era una risa suave, íntima, esa clase de risa que solo comparten las personas que llevan toda una vida acumulando secretos y recuerdos juntos. Para cualquiera que los hubiera visto, parecían la imagen perfecta de una familia ayudando a una pareja a instalarse en la casa de sus sueños. Pero la voz que escuchaba a través del teléfono me estaba describiendo una realidad completamente distinta. Aquel desconocido hablaba en voz baja, con un evidente temblor causado por el miedo y la culpa. Me advirtió que las dos personas en las que más confiaba estaban planeando, en ese mismo instante, destruir mi vida. Solo una semana antes, Jonathan y yo habíamos firmado la compra de aquella casa. Era una preciosa vivienda colonial de 2 plantas, con un amplio porche que rodeaba parte de la fachada y enormes robles que la protegían del sol. Ya imaginaba dónde plantaría los tomates heredados de mi padre y el lugar exacto donde florecerían las hortensias azules cada primavera. Aquella casa era mucho más que una propiedad. Era el legado de mi padre. Durante 31 años trabajó como profesor de química en un instituto. Vivió con modestia, ahorrando cada centavo que podía. Cuando falleció, me dejó todos los ahorros de su vida. Utilicé casi el 70% de esa herencia para pagar la entrada de la casa. A mis 40 años, después de años viviendo de alquiler y sacrificándome para ahorrar, por fin sentía que había construido algo estable. Algo de lo que mi padre estaría orgulloso. Sin embargo, mientras observaba a Jonathan sonreír desde la sala con aquella expresión amable que siempre había amado, el hombre al otro lado del teléfono me dijo algo que hizo que el suelo desapareciera bajo mis pies. Mi nueva vida ya estaba construida sobre una mentira. El hombre se llamaba Thomas Reed. Tenía 72 años y era el antiguo propietario de la casa. El día de la firma nos entregó las llaves con las manos ligeramente temblorosas y los ojos llenos de emoción. Nos dijo que esperaba que aquel hogar nos hiciera tan felices como lo había hecho a él y a su difunta esposa. Era un hombre extremadamente meticuloso. Guardaba todos los manuales, planos y documentos perfectamente organizados en archivadores. Cuando me llamó aquella tranquila tarde de martes, pensé que quería explicarme algún detalle de la casa, una llave de paso del agua, algún interruptor oculto o la forma correcta de abrir la ventana del sótano. Pero no era eso. Su voz se volvió casi un susurro. Me explicó que, años atrás, había instalado un completo sistema inteligente de seguridad, incluyendo una cámara oculta detrás de la biblioteca empotrada del salón. Antes de mudarse creyó haber desconectado todas las cámaras. Todas, excepto una. Aquella seguía funcionando porque estaba conectada directamente a una toma de corriente oculta y continuaba enviando imágenes a su cuenta privada en la nube. No descubrió el error hasta que recibió una notificación avisándole de que su almacenamiento estaba lleno. Al entrar para borrar archivos antiguos, encontró algo que lo dejó completamente paralizado. Se hizo un largo silencio al otro lado de la línea. Pensé incluso que la llamada se había cortado. Le pregunté si ocurría algo. Entonces respiró hondo y me dijo algo que jamás olvidaré. Necesito que venga a verme, sola. Se negó a contarme por teléfono lo que había visto. Pero el tono de su voz, cargado de preocupación y tristeza, hizo que un escalofrío recorriera todo mi cuerpo. Colgué el teléfono con las manos temblando tanto que tuve que dejar la delicada taza sobre la encimera para no romperla. Miré de nuevo hacia la sala. Jonathan acababa de bajar de la escalera. Se limpió las manos en los vaqueros y me dedicó aquella sonrisa cálida y encantadora que me había enamorado 12 años atrás. Enseguida notó que algo no iba bien. ¿Estás bien? Estás muy pálida. Mentí con una facilidad que incluso a mí me asustó.
Le dije que estaba agotada y que iba a salir un momento a comprar otro bote de pintura para la habitación de invitados. Desde el otro extremo de la sala, Diane me observó fijamente durante unos segundos. Sus ojos parecían buscar cualquier señal de debilidad. Finalmente sonrió y dijo con total tranquilidad: «Tómate tu tiempo». Salí de la casa intentando mantener la calma. Cuando me senté al volante, me quedé mirando aquella hermosa casa colonial iluminada por la luz dorada de la tarde. Quería convencerme de que todo aquello debía ser un enorme malentendido. Quizá Thomas solo había visto a Jonathan y a Diane hablando sobre dónde colocar los muebles o qué color elegir para las paredes. Tenía que existir una explicación inocente. Necesitaba creerlo, porque la otra posibilidad era demasiado horrible para siquiera imaginarla. Sin embargo, mientras arrancaba el coche, una larga lista de pequeños detalles que durante años había ignorado comenzó a encajar como las piezas de un rompecabezas. Recordé lo insistente que había sido Diane para acompañarnos durante la inspección final de la vivienda. Recordé que Jonathan siempre se encargaba personalmente de todos los documentos financieros, rechazando amablemente mi ayuda con la excusa de que quería evitarme preocupaciones. También recordé aquellos incómodos silencios que aparecían cada vez que yo entraba en una habitación donde ellos estaban hablando. Mientras me alejaba por el camino de entrada, observé la casa por el espejo retrovisor. Todavía no lo sabía con certeza, pero tenía la sensación de que cuando regresara, mi vida jamás volvería a ser la misma. Thomas Reed vivía ahora en una pequeña casa de alquiler dentro de una tranquila comunidad para jubilados. Abrió la puerta incluso antes de que pudiera llamar. Su rostro, marcado por los años, reflejaba una preocupación sincera. Sin decir una sola palabra, me condujo hasta la cocina. Sobre la mesa había un ordenador portátil abierto. Se sentó lentamente frente a mí, con evidente incomodidad, comenzó a hablar. «Sé que esto supone una invasión de vuestra privacidad», dijo con voz apagada. «Pero mi conciencia no me permitiría borrar estas grabaciones sin enseñártelas antes». Giró el portátil hacia mí. Hizo clic sobre un archivo. Y presionó el botón de reproducción. La grabación estaba fechada el viernes anterior. Ese día yo había salido tarde de la oficina. La cámara, situada en un ángulo elevado del salón, captaba perfectamente toda la habitación. Vi cómo Jonathan entraba en la casa. Unos segundos después apareció Diane. No caminaba como una invitada. Se movía con absoluta confianza, acariciando la repisa de la chimenea mientras observaba el techo con expresión satisfecha. Finalmente se sentó sobre el brazo del sofá nuevo y miró a su hijo. Entonces habló. Su voz se escuchaba con total claridad gracias al micrófono del sistema de seguridad. «Ella todavía cree que esta casa les pertenece a los dos», dijo con una sonrisa fría. «Pobre chica, nunca lee la letra pequeña». Jonathan soltó una pequeña carcajada. Era exactamente la misma risa amable que utilizaba cuando contaba un chiste delante de nuestros amigos. «Confía en mí, mamá», respondió. «¿Por qué iba a leerla? Soy su esposo». Diane sonrió de una forma que jamás la había visto. Era una sonrisa afilada, calculadora, sin el menor rastro de afecto. Esa confianza es muy útil, siempre que sepamos aprovecharla. Después comenzaron a hablar de un plan financiero con una precisión escalofriante. Diane explicó que ya había contactado con un corredor hipotecario de confianza. Alguien que le debía un favor y que no haría demasiadas preguntas sobre una refinanciación. Jonathan comentó que la herencia de mi padre había cubierto casi el 70% del pago inicial de la vivienda. Diane resopló con desprecio. «Es una verdadera lástima que tanto dinero no quedara bajo el control de nuestra familia desde el principio». Sentí que el corazón dejaba de latirme. Pero lo peor todavía estaba por llegar. Empezaron a hablar de una cláusula escondida dentro de los documentos de refinanciación. Un poder notarial limitado cuidadosamente oculto entre decenas de páginas de lenguaje jurídico. Si yo firmaba aquellos papeles, Jonathan obtendría la autoridad legal para tomar todas las decisiones relacionadas con la escritura, el título de propiedad y el valor de la casa. Poco a poco podría transferir toda la propiedad únicamente a su nombre. Y más adelante, pasaría a formar parte de un fideicomiso controlado por su propia madre. Todo sería completamente legal. Todo cuidadosamente planeado. Yo me quedé inmóvil frente al ordenador, observando cómo el hombre con el que había compartido 12 años de matrimonio hablaba de mi amor y de mi confianza como si fueran simples herramientas para robarme todo lo que tenía. La grabación continuó durante varios minutos más. Vi a Diane recorrer mi cocina. Abría armarios. Criticaba la distribución. Comentaba que Paredes derribaría cuando todo estuviera terminado. Jonathan asentía a cada una de sus palabras sin discutir absolutamente nada. Durante años había confundido aquella obediencia con respeto hacia su madre. Ahora entendía la verdad. Simplemente seguía las órdenes. Cuando el video terminó,
Thomas cerró lentamente el portátil. Después deslizó sobre la mesa una pequeña memoria USB plateada. Aquí está todo, me dijo. Todas las grabaciones. Todas las fechas. Todos los ángulos de la cámara. Guardó unos segundos de silencio antes de añadir. Las casas conservan la verdad mucho mejor que las personas. Quería asegurarme de que tú la tuvieras antes de que alguien intentara hacerla desaparecer. Tomé la memoria USB y la sujeté con fuerza entre mis dedos. Sorprendentemente, mi voz sonó firme cuando le di las gracias. Thomas me acompañó hasta la puerta y, antes de despedirse, apoyó suavemente una mano sobre mi hombro. Todavía estás a tiempo de resolver esto a tu manera, me dijo con serenidad. Asentí en silencio. Durante el trayecto de regreso, el impacto inicial comenzó a transformarse en algo mucho más peligroso. La incredulidad dio paso a una rabia fría, silenciosa y perfectamente controlada. Comprendí que enfrentar a Jonathan y a Diane en ese mismo instante sería exactamente lo que ellos esperarían. Negarían todo. Inventarían cualquier excusa. Me harían creer que había malinterpretado la conversación. Destruirían las pruebas y buscarían otra forma, aún más discreta, de quedarse con mi casa. No. No podía permitirlo. Necesitaba descubrir hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Y, sobre todo, debía asegurarme de que jamás volvieran a poner en peligro el legado que mi padre había construido durante toda su vida. Cuando crucé nuevamente la puerta de mi casa aquella noche, ya no era la misma mujer que había salido unas horas antes. La esposa confiada había desaparecido. En su lugar había una mujer decidida a interpretar el papel más importante de su vida. Jonathan levantó la vista desde una caja llena de utensilios de cocina. ¿Encontraste la pintura? Sonreí con absoluta naturalidad. La tienda estaba llenísima. Volveré mañana. La mentira salió de mis labios con una facilidad que incluso me asustó. Pero era mi única protección. Durante los días siguientes observé cada uno de sus movimientos con la paciencia de una investigadora. Vi cómo Jonathan revisaba cuidadosamente el correo cada mañana. Cada vez que llegaba una carta del banco o de la compañía hipotecaria, la guardaba discretamente en el bolsillo antes de que yo pudiera verla. También observé que Diane aparecía casi todos los días con la excusa de traernos comida. Pero apenas pasaba tiempo conmigo. En realidad recorría la casa tomando medidas, inspeccionando habitaciones y susurrando conversaciones con su hijo cuando creían que yo no podía escucharlos. Mientras tanto, escondí la memoria USB dentro del forro de mi abrigo de invierno. Saber que aquellas grabaciones estaban a salvo me recordaba constantemente cuál era la verdadera realidad detrás de sus sonrisas. 3 días después de descubrir la verdad, Jonathan dejó una gruesa carpeta color manila sobre la mesa del comedor. Lo hizo con absoluta naturalidad. Solo son unos documentos rutinarios después de la compra de la casa, explicó mientras se servía una taza de café. Es una refinanciación estándar para conseguir una tasa de interés un poco mejor. Desde el sofá, Diane intervino enseguida. Son trámites muy aburridos, cariño, pero completamente normales. Solo tienes que firmar donde está marcado y nos olvidamos del asunto. Miré la carpeta. Sentí como la adrenalina recorría todo mi cuerpo. Pero por fuera seguía sonriendo. Apoyé una mano sobre los documentos. Claro, me gustaría leerlos con calma durante un par de días. Sonreí recordando una vieja enseñanza de mi padre. Él siempre decía que jamás debía firmar un documento sin leer hasta la última línea. Durante apenas un segundo vi cómo la mandíbula de Jonathan se tensaba. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible. Después recuperó inmediatamente la compostura. Por supuesto, respondió con una sonrisa forzada. No tenemos ninguna prisa. Pero sí la tenían. Y yo podía sentirlo. A partir de ese momento, el ambiente de la casa cambió. Había una presión invisible. Como si ambos estuvieran desesperados porque yo firmara cuanto antes. Durante las noches siguientes hice preguntas aparentemente ingenuas. Preguntaba qué significaban ciertos términos legales. Porque algunas páginas tenían un formato diferente. O si era normal que determinados documentos fueran tan extensos. Jonathan respondía todas mis dudas con una paciencia exageradamente amable. Incluso parecía aliviado. Pensaba que yo seguía siendo una mujer ingenua incapaz de comprender el lenguaje jurídico. No tenía la menor idea de lo que hacía cuando él se quedaba dormido. Cada noche esperaba escuchar su respiración profunda. Entonces salía cuidadosamente de la cama. Llevaba la carpeta hasta la cocina. Bajo la tenue luz del microondas fotografiaba, una por una, todas las páginas del contrato con mi teléfono móvil. Después creé una cuenta de correo electrónico secreta y completamente cifrada. Allí almacené cada fotografía, cada documento, cada prueba. Estaba construyendo mi propio archivo secreto. La evidencia que algún día terminaría destruyendo todos sus planes.
La quinta noche ocurrió algo decisivo. Mientras ampliaba las fotografías en mi ordenador portátil, encontré exactamente lo que Thomas había mencionado. La cláusula estaba escondida en la página 14. Pasaba completamente desapercibida entre dos largos párrafos repletos de compleja terminología financiera. Era una auténtica obra de ingeniería legal. Con un lenguaje elegante y extremadamente técnico, el documento establecía que, al firmarlo, yo concedía a mi esposo un poder notarial limitado. En apariencia parecía inofensivo. Pero, en realidad, le otorgaba autoridad absoluta para tomar cualquier decisión relacionada con el título de propiedad, la escritura y el patrimonio de la vivienda sin volver a necesitar mi consentimiento. Aquella sola firma le permitiría eliminarme legalmente de cualquier decisión futura. Podría transferir la propiedad, hipotecarla nuevamente, solicitar préstamos millonarios utilizando la casa como garantía, incluso venderla. Y yo no tendría ninguna posibilidad legal de impedirlo. Aquella no era simplemente una trampa. Era una traición cuidadosamente diseñada durante años. Y estaba a punto de convertir el legado de mi padre en la mayor recompensa de su engaño. A la mañana siguiente llamé a un abogado especializado en bienes raíces llamado Michael Grant. Había encontrado su nombre la noche anterior, mientras buscaba desesperadamente en Internet. Todas las opiniones coincidían en lo mismo. Era un abogado discreto, brillante y absolutamente implacable cuando se trataba de proteger el patrimonio de sus clientes. Su despacho ocupaba el segundo piso de un modesto edificio de ladrillo, encima de una pequeña tintorería. Michael era un hombre de cabello plateado y mirada tranquila. No necesitaba levantar la voz para imponer respeto, bastaba con observar la seguridad con la que hablaba. Coloqué sobre su escritorio la memoria USB, las fotografías del contrato y varias grabaciones de voz que había conseguido registrar discretamente durante las conversaciones en casa. No omití absolutamente ningún detalle. Michael observó los vídeos en completo silencio. Su rostro permaneció impasible mientras Jonathan y Diane aparecían en la pantalla planeando cómo apoderarse de mi casa. Cuando terminó la grabación, apoyó lentamente la espalda sobre la silla y me miró con una expresión cargada de respeto. Lo que intentan hacer es extremadamente peligroso, dijo finalmente. Porque, desde un punto de vista legal, parece completamente válido. Sentí un nudo en el estómago. Él continuó. Si hubieras firmado esos documentos, un juez asumiría que lo hiciste de manera voluntaria. Recuperar tus derechos podría llevar años de litigios y costarte una fortuna. Permanecí en silencio. Entonces, por primera vez desde que comenzó la reunión, Michael sonrió. No era una sonrisa de alivio. Era la sonrisa de alguien que acababa de encontrar el punto débil del adversario. Pero cometieron un error. Lo miré sin comprender. Llegaste antes de firmar. Sus palabras cambiaron por completo mi estado de ánimo. Eso significa que todavía tenemos el control. Abrió un archivador y comenzó a sacar varios documentos legales. Mientras me los mostraba, explicó con calma el plan. Presentaría inmediatamente una notificación formal de interés sobre la propiedad y solicitaría una restricción especial en el registro inmobiliario. Aquella medida impediría que cualquier refinanciación, transferencia de escritura o modificación relacionada con la vivienda pudiera realizarse sin mi presencia física y sin la intervención de un abogado independiente que verificara personalmente mi consentimiento. En otras palabras, estaba construyendo una caja fuerte invisible alrededor de mi casa. Y solo yo tendría la llave. Por primera vez desde la llamada de Thomas Reed, respiré con tranquilidad. Michael, sin embargo, todavía tenía una última recomendación. No los enfrentes. Fruncí el ceño. ¿Qué? Continúa actuando como hasta ahora. No rechaces los documentos. No muestres enfado. No permitas que sospechen absolutamente nada. Guardó unos segundos de silencio antes de añadir. Cuanto más seguros se sientan, más errores cometerán. Y cuando llegue el momento adecuado, tendremos pruebas suficientes para acabar con todo su plan. Salí del despacho sintiendo algo que llevaba días sin experimentar. Control. Hasta ese momento me había sentido una víctima. Ahora era yo quien dirigía la partida. Regresé a casa y seguí interpretando mi papel. Durante los días siguientes dejé caer pequeños comentarios insinuando que pronto firmaría los documentos. Jonathan parecía cada vez más relajado. Diane, incluso más confiada. El jueves por la tarde apareció con una nueva propuesta. Conozco a un notario privado de total confianza, dijo mientras servía café. Puede venir el lunes por la noche a casa. Así evitamos perder tiempo en el banco. Fingí pensarlo durante unos segundos, como si todavía necesitara convencerme. Finalmente sonreí. Me parece una buena idea. Hagámoslo el lunes. La expresión de satisfacción que apareció en el rostro de Diane fue imposible de ocultar. Creía que ya había ganado.
No tenía la menor idea de que cada paso que daba la acercaba un poco más a su propia caída. El fin de semana estuvo cargado de una tensión casi insoportable. Jonathan parecía más feliz que nunca. Cantaba mientras preparaba el desayuno. Hablaba emocionado de todas las reformas que quería hacer en la casa. Decía que derribaría paredes para crear espacios abiertos. Que instalaría un bar en el sótano. Incluso hablaba de comprar una cabaña en las montañas cuando nuestras finanzas fueran más flexibles. Lo decía con tanta naturalidad que cualquiera habría pensado que la casa ya le pertenecía. Yo sonreía. Le servía otra taza de café. Y, escondida en el bolsillo de mi ropa, mantenía encendida una pequeña grabadora que registraba cada una de sus palabras. La prueba definitiva llegó el domingo por la noche. Estaba lavando los platos cuando Jonathan se acercó por detrás y me rodeó la cintura con los brazos. Apoyó la cabeza sobre mi hombro. Años atrás aquel gesto me habría hecho sentir protegida. Ahora solo me producía repulsión. Con voz dulce susurró junto a mi oído. Cuando mañana firmemos todos esos papeles, ya no tendrás que preocuparte por nada. Sonrió. Ni siquiera te darás cuenta de cómo ocurre todo, cariño. Estoy haciendo esto para evitarte preocupaciones. Continué lavando los platos sin alterar el ritmo de mi respiración. Pero en mi bolsillo, la grabadora captó perfectamente cada una de sus palabras. Le respondí con una sonrisa. ¡Qué considerado eres! Mientras él me abrazaba convencido de que había ganado, yo imaginaba el instante exacto en que todo su mundo empezaría a derrumbarse. El lunes por la mañana me reuní una última vez con Michael Grant en el estacionamiento de una tranquila cafetería. Llevaba un maletín de cuero negro y una carpeta perfectamente organizada. Nada más verme, me entregó un sobresellado. Ya está hecho, dijo con serenidad. Abrí la carpeta y comprobé los documentos certificados. Las restricciones sobre la escritura de la propiedad ya habían sido registradas oficialmente. Desde ese momento, nadie podría vender, refinanciar, transferir ni modificar legalmente la titularidad de la casa sin mi autorización expresa y la presencia de un abogado independiente. Mi hogar estaba completamente protegido. La trampa estaba preparada. Solo faltaba esperar a que ellos cayeran por su propio peso. Aquella noche regresé a casa y encontré el comedor completamente transformado. Jonathan había preparado una cena especial. La mesa estaba cubierta con la mejor vajilla de nuestra boda, copas de cristal y varias velas que iluminaban suavemente la habitación. Todo parecía una celebración. Pocos minutos después llegó Diane. Vestía un elegante traje color crema y llevaba una botella de champán antiguo. La expresión de satisfacción en su rostro era imposible de ocultar. Parecía una persona convencida de que estaba a punto de conseguir exactamente lo que llevaba años planeando. Nos sentamos a cenar. Durante toda la comida, Jonathan y Diane se mostraron sorprendentemente alegres. Brindaban constantemente por los nuevos comienzos y por el maravilloso futuro que, según ellos, nos esperaba en aquella casa. Yo levantaba mi copa y sonreía. Sabía perfectamente que ese supuesto nuevo comienzo terminaría en cuestión de minutos. Cuando terminamos el plato principal, Jonathan retiró los platos con rapidez. Después colocó la conocida carpeta color manila justo en el centro de la mesa. La abrió con cuidado. Pasó directamente hasta la página 14. La misma página donde se escondía la cláusula que pretendía arrebatarme mi casa. Alisó el papel con la palma de la mano y empujó hacia mí una elegante pluma dorada. Su sonrisa parecía más amable que nunca. Cuando quieras, Kat. Hagámoslo oficial. Tomé la pluma lentamente. Sentía la mirada de Diane clavada sobre mi mano. Podía notar incluso cómo contenía la respiración. Solo esperaba que firmara. Acerqué la punta de la pluma al papel. Y justo en ese instante, sonó el timbre de la puerta. El sonido rompió el silencio de toda la casa. Jonathan frunció el ceño. ¿Quién puede ser a estas horas? Se levantó molesto y caminó hacia la entrada. Yo no me moví. Dejé la pluma sobre la mesa con absoluta tranquilidad. Me recosté ligeramente en la silla. Y respiré profundamente. Desde el pasillo escuché abrirse la puerta principal. Después una voz firme y profesional llenó el recibidor. Era Michael Grant. Unos segundos más tarde apareció en el comedor. Vestía un impecable traje gris y llevaba el mismo maletín que había visto aquella mañana. Junto a él entró un funcionario judicial uniformado con una carpeta oficial entre las manos. Jonathan lo seguía completamente desconcertado. ¿Qué significa todo esto?, preguntó con evidente nerviosismo. Diane se puso de pie de inmediato. No tiene ningún derecho a entrar en la casa de mi hijo. Lárguense ahora mismo. Michael ni siquiera reaccionó. Se acercó tranquilamente a la mesa. Abrió su maletín. Sacó una copia certificada de las restricciones registradas sobre la propiedad y la colocó directamente encima del contrato que Jonathan pretendía hacerme firmar.
Después levantó la mirada. Su voz fue tranquila, segura y completamente implacable. Represento legalmente a la señora Catherine Baker. Jonathan dejó de sonreír. Michael continuó. Les notifico oficialmente que cualquier intento de modificar la titularidad de esta propiedad ha quedado bloqueado por orden legal. Hizo una breve pausa antes de añadir. Cualquier documento relacionado con esta refinanciación fraudulenta carece de validez jurídica. El silencio fue absoluto. Jonathan intentó recuperar la calma. Giró rápidamente hacia mí. Cariño, esto debe ser un malentendido. Solo intentaba organizar nuestras finanzas. Michael levantó una mano. Todavía no he terminado. Sacó del maletín otro paquete de documentos. Eran las transcripciones completas de las conversaciones grabadas por la cámara oculta instalada por Thomas Reed. Después colocó varias impresiones de mensajes y fotografías del contrato. Finalmente dejó sobre la mesa una pequeña grabadora digital. Presionó el botón de reproducción. La habitación quedó completamente en silencio. Entonces comenzó a escucharse la voz de Jonathan. Era la grabación de la noche anterior. Su propia voz. Clara. Inconfundible. Ni siquiera te darás cuenta de cómo ocurre todo, cariño. Estoy haciendo esto para evitarte preocupaciones. Nadie dijo una palabra. El color desapareció por completo del rostro de Jonathan. Parecía incapaz de respirar. Diane retrocedió lentamente hasta dejarse caer sobre la silla. Miraba la grabadora como si acabara de ver una sentencia de muerte. Toda la seguridad que había mostrado durante semanas desapareció en cuestión de segundos. La mujer arrogante y manipuladora ya no existía. Solo quedaba alguien que acababa de comprender que su plan había fracasado por completo. En ese momento, el funcionario judicial dio un paso al frente. Abrió su carpeta y entregó oficialmente a Jonathan una orden judicial de separación junto con una orden temporal que le obligaba a abandonar inmediatamente la vivienda. La expresión de Jonathan era indescriptible. Por primera vez en 12 años, comprendió que había perdido. Jonathan tardó menos de una hora en recoger todas sus cosas. Entró en nuestro dormitorio completamente aturdido. Metía la ropa en 2 maletas con movimientos torpes y las manos temblorosas. Durante todo ese tiempo no pronunció una sola palabra. Diane permanecía junto a la puerta principal, abrazándose a sí misma como si intentara contener el miedo que la consumía. Evitó mirarme casi todo el tiempo. Pero justo antes de salir de la casa, se detuvo. Se giró lentamente hacia mí. Sus ojos estaban llenos de rabia. Con una voz temblorosa, cargada de resentimiento, dijo: «Te vas a arrepentir de esto. La familia es lo único que realmente importa. Acabarás pudriéndote sola en esta enorme casa». La miré directamente a los ojos. Por primera vez en muchos años, no sentí miedo. Sentí paz. Una paz profunda, firme e inquebrantable. Entonces respondí con absoluta serenidad. Si tengo una familia, tengo el legado de un padre que trabajó toda su vida con honestidad y dignidad para darme este futuro. Prefiero vivir sola en una casa que realmente me pertenece, que compartir un palacio con personas que fingen amarme mientras intentan robarme todo lo que tengo. Diane abrió la boca, pero no encontró ninguna respuesta. Bajó la mirada. Después se dio la vuelta y salió al porche. Jonathan caminó detrás de ella, derrotado, sin atreverse siquiera a volver la vista atrás. Observé desde la puerta cómo las luces traseras de su coche desaparecían lentamente al final de la calle, hasta que la oscuridad se las tragó por completo. Cuando cerré la puerta principal, el silencio invadió toda la casa. Pero ya no era un silencio incómodo. Era un silencio lleno de tranquilidad. Por primera vez desde que nos habíamos mudado, aquel lugar volvía a sentirse realmente como mi hogar. Recorrí lentamente cada habitación. Deslicé la mano por la barandilla de madera de la escalera. Miré por la ventana de la cocina hacia el jardín, donde la tierra esperaba pacientemente la llegada de la primavera. Todo seguía allí. La casa. Los recuerdos de mi padre. Su sacrificio. Su legado. Y ahora también, mi libertad. A la mañana siguiente llamé a Thomas Reed. Necesitaba agradecerle una última vez el valor que había demostrado al advertirme. Escuchó mis palabras en silencio. Luego respondió con una frase que jamás olvidaré. Las casas tienen una forma curiosa de guardar la verdad. Me alegra que ésta haya conseguido proteger a la persona correcta. Colgué el teléfono con una sonrisa. Hoy, mientras estoy sentada en el amplio porche de mi casa con una taza de café caliente entre las manos, viendo cómo la luz de la mañana atraviesa las ramas de los viejos robles, pienso en lo cerca que estuve de perderlo absolutamente todo. Estuve a un solo paso de permitir que el amor y la confianza se convirtieran en las armas utilizadas para destruirme. Pero sobreviví. Recuperé mi vida. Y protegí el legado que mi padre construyó con el esfuerzo de toda una vida. Ahora quiero hacerte una pregunta. Si hubieras estado en mi lugar,
¿Habrías guardado silencio mientras preparabas la trampa perfecta? ¿O los habrías enfrentado en el mismo instante en que descubriste la verdad? Cuéntamelo en los comentarios. También me encantará saber desde qué país o ciudad estás viendo esta historia. Si esta historia te emocionó, no olvides dejar tu me gusta, compartir este video con alguien que pueda disfrutarlo y suscribirte al canal para seguir descubriendo historias llenas de secretos, traiciones y giros inesperados. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.